Bendiciones, hermanos. Estamos en el culto vespertino en nuestra primera iglesia bautista de Monterrey. Estamos saludando a los hermanos que están conectados ya, los que vienen de otras partes, de otras iglesias, de otras ciudades. Eh, Bienvenidos sean. Hoy estudiamos un tema apasionante en el libro de los jueces. Fue una época muy especial. Podríamos decirse que fue una época en la que Dios llevaba el mando, una teocracia, porque Él elegía a los jueces, Él los levantaba, Él los empoderaba, Él los usaba, les daba victoria y les daba influencia tremenda sobre el pueblo. Era un tipo de liderazgo muy especial. Ahí vemos a grandes hombres como Gedeón, que hoy vamos a estudiar, ¿no? Pero hubo otros grandes, entre ellos Otoniel, Jefté, Sansón, Samuel, etcétera. Y vemos cómo Dios usa un modelo de gobierno muy particular, distinto a lo que el mundo ofrece, distinto a lo que practican muchas iglesias. El gobierno teocrático es el gobierno de Dios. Y aquí vemos Dios actuando, más que a Gedeón, que también actuó, y al pueblo que también actuó, vemos a Dios actuando con poder para liberar a Israel de una de las opresiones más fuertes que enfrentó. Vamos a leer en el libro de los jueces, en el capítulo 7, los versículos del 1 al 24. Aquí aparecen al lado mío, así que lean, ¿no? Dice, levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sé que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Y ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca su corazón, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron nada más 10,000 valientes. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te los probaré. Y del que yo te dijere, vaya este contigo, él irá. Y más en cualquiera que dijera, no a que esté contigo, el tal no irá. Y entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que la mire las aguas de su lengua, como lo hace un perro, entonces lo pondrás aparte. Y asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, lo apartarás. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua a su mano, en su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló en sus rodillas para beber en las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua en su mano, te salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase todos los demás, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y mantuvo solamente aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo, allá en el valle de More. Y aconteció aquella noche que Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo los he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú solo conforme tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él fue con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables,
como la arena que está en la ribera del mar, de multitud. Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciéndole: he aquí yo soñé un sueño. Venía un pan de cebada que rodaba por el monte y llegaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda principal y la golpeó de tal manera que cayó la tienda y la trastornó de arriba a abajo. La tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás Abieresita, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo su campamento. Cuando Gedeón oyó este relato del sueño y la interpretación, adoró a Dios. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levántense todos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo a los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Les dijo: y hagan esto como yo lo hago. Y cuando llegue yo al extremo del campamento, ustedes harán lo mismo que yo hago. Y yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis también las trompetas alrededor de todo el campamento, y dirás: por Jehová y Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que iban con él, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Y cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron sus cántaros y levantaron las teas en sus manos, y en la derecha la trompeta con que tocaban, y gritaban: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento, y entonces todo el ejército madianita empezó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban sus trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno de los madianitas en contra de su compañero, y todo el campamento huyó, hasta Betzita, en dirección de Cerera, y hasta la frontera de Abel Mejola, en Tamar. Se juntaron los hijos de Israel, de Neftalí, de Aser y de todos los de Manasés, y siguieron a los madianitas. Y Gedeón también envió mensajeros a todo el monte de Efraín, diciendo: desciendan y encuentren a los madianitas que toman los vados de Bet-bara y el Jordán hasta antes de que lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Este es el contexto, hermanos. Los madianitas habían estado saqueando a Israel por varios años. Israel era un pueblo agrícola que producía mucha cebada y mucho trigo. Por eso el pan de cebada y el pan de trigo. Y los madianitas eran un pueblo nómada que no tenía sembradíos, no trabajaban. Ellos nada más asaltaban y robaban. Porque el ladrón solo viene para matar, robar y destruir. Mientras que la gente de Dios se dedica a producir su propio alimento y para otros. Aquellos venían a saquear el trabajo que ellos habían hecho. Así que cuando Israel clamó a Dios porque estaban siendo saqueados una y otra vez, Dios vino a visitar el campamento de Israel y encontró a un hombre esforzado, llamado Gedeón. Ese hombre estaba limpiando el trigo para ocultarlo de los madianitas. Lo ocultaban en cuevas, en pozos, en todo lugar donde llegaron los madianitas a asaltar y a llevarse todo, pero ellos habían ocultado el alimento para el pueblo. Y Dios llamó a Gedeón. Los madianitas eran un pueblo nómada, belicoso, muy numeroso, que se nutría de atacar a otros pueblos. Y esta vez estaban juntos en el valle de More buscando despojar a Israel, al débil pueblo de Israel, que era más trabajador que guerrero. Pero aparte de eso, tenían otras debilidades. Israel se había opuesto a los ídolos y tenían su moral
y su espiritualidad en los suelos, porque eso pasa con un pueblo que honra a los ídolos. Se debilita espiritualmente y se debilita moralmente. Y por eso no se podían defender, aunque eran muchos, no se podían defender. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces Dios llama a Gedeón y Gedeón se disponía a actuar y convocó al pueblo, vénganse, porque vamos a defendernos de los madianitas. Entonces Gedeón convoca al pueblo y convocó a las 12 tribus, vénganse, y vieron 32,000 varones de guerra. Era un pueblo fuerte, 32,000, era un buen ejército. Ya la mano de Jehová estaba con Gedeón, y le dijo, le dio autoridad a Gedeón, le dio poder de convocatoria. Que no cualquiera dice, vénganse todos porque vamos a atacar. Pues no le hubieran hecho caso a nadie. Y Gedeón era de un pueblo que era de las tribus más chicas de Israel, y la familia de Joás era la más pobre de todos. Y Gedeón era el más desconocido de sus hermanos, pero Dios le dio autoridad, le dio liderazgo y le dio influencia a Gedeón. La mano del Señor estaba con Gedeón y lo primero que pasa es que hay influencia. Era un ejército israelí muy numeroso, aunque menor al ejército de los madianitas. Se habían unido los madianitas aparte, los madianitas estaban unidos con los amalecitas, que era otro azote histórico al pueblo de Israel. Siempre fueron enemigos, los amalecitas del pueblo de Dios. Y esto también era un pueblo nómada y se unieron madianitas más amalecitas para atacar. Y aparte otros hijos de Oriente. Los historiadores piensan que tanto los madianitas como los amalecitas y los hijos del Oriente, que se refieren aquí a nuestro pueblo, a este combate, eran descendientes de Abraham y Setura, la segunda esposa que tuvo Abraham a la muerte de Sara. Así que eran familiares, pero distantes y muy, muy, muy paganos y muy violentos. Entonces Dios le dice a Gedeón, es mucho el pueblo para que yo lo entregue a Madián en tus manos. No sé que se alaben contra mí, que digan nosotros pudimos, no necesitamos de Dios. Porque eso pasa cuando alguien es poderoso, siente que no necesita de Dios, no necesita pedir ayuda, necesita obedecer las órdenes de Dios, yo puedo solo. Y eso es una trampa de muerte. Así que digo, no sea que los israelitas, 132,000, ataquen y ganen, y van a decir que ellos pudieron con sus propias manos. Así que no. Diles a los que tengan temor, a los que se les estremezca el corazón de miedo, que se vayan a su casa. No los necesitamos. Y así lo hizo, y ¿qué cree? Se fueron 22,000, de 32,000 que eran, se fueron 22,000, reconociendo que tenían temor. Que cobardes, cobardes. Al menos fueron sinceros y se fueron, ¿no? Y quedaron 10,000, y todavía dice el Señor, todavía es mucho pueblo, 10,000. Así que vamos a hacer esto, llévatelos a las aguas, al río, para que tomen agua. Yo te voy a decir a quiénes escojas y a quiénes deseches. Y así le hicieron, que Gedeón los llevó a las aguas, y algunos recogían la mano de sus aguas y la volvían con su lengua, y otros de plano se aventaban de rodillas y metían la mano en el río a tomar. Dijo, esos que están inclinados con su cabeza hasta el río, regrésalos. Pero los que levantaron la mano para tomar acá, escógelos. Y fueron nada más 300 hombres los que hicieron eso. Dios estaba depurando al pueblo. Si alguien tiene miedo, si tiene cobardía, si prefiere irse a su casa, váyase. No necesitamos a esos valientes tan débiles. Y el segundo criterio de selección fue los que pongan atención a su entorno
y no se inclinen y se descuiden, los descuidados no los necesitamos. Necesitamos a gente atenta, que esté lista para defender, para atacar. Así que quedaron solamente 300 hombres. Pero aquel ejército fácilmente alcanzaba unos 90,000, así que imagínense con 300 hombres nada más. Entonces Gedeón estaba atemorizado, sí, pero no se regresó a su tienda, siguió ahí al frente. Y Dios conocía el corazón de Gedeón y dice, todavía tienes miedo, ¿no? Y sabía que aún con miedo Gedeón iba a obedecer, porque era un hombre esforzado. Esforzado quiere decir ir más allá de tus fuerzas. Que si no, pues no podemos, no tenemos, no puedo, no soy capaz. Allí se acabó tu utilidad. Pero si estás dispuesto a ir más allá de tus fuerzas para servir al Señor, entonces eres un varón o una mujer esforzada. Entonces le dijo, ve tú y nada más tu criado, baja hacia donde está el campamento de Madián. Si llegan dos personas, nadie se asusta, ¿eh? Porque dirán, ¿cómo se van a meter al campamento de Madián si los van a matar ahí? Nadie conocía a Gedeón, no había fotografías, no había internet. Gedeón podía entrar y salir por el campamento sin problemas. ¿Qué hubiera alertado a los madianitas? Pues que llegara un ejército. Si llega un ejército armado y todo eso, entonces sí se hubieran levantado a luchar. Pues si llegan dos hombres ahí, pasan por ahí, pasa nada. Gedeón y Sifura, su criado, llegaron y escucharon una conversación que había ahí en una de las tiendas. Y uno le decía, oye, fíjate que tuve un sueño bien extraño. Soñé que un pan de cebadas venía rodando por el monte y entraba al campamento y dio contra la tienda principal y la tienda principal se cayó, se trastornó de arriba abajo con un solo pan que llegó, un pan de cebada. Y a otro madianita que estaba escuchando le dijo, oye, eso no es más que la espada de Gedeón, el hijo de Joás, que ha venido a atacar y Dios ha entregado a Madián en su mano. Eso estaban platicando los madianitas que oyó Gedeón, así que en ese momento adoró al Señor. Señor, bendito seas, tú eres poderoso, tú eres misericordioso. Gracias porque los has entregado en tu mano, en nuestra mano, y se fue y trajo a los hombres. Dice que, ¿cuál es la enseñanza de este pasaje? Que la forma de atacar de Gedeón no fue con espada, sino con una trompeta y con una pea, una antorcha. Cada quien llevaba eso. Se acercaron con la antorcha adentro de un cántaro para que no se viera. A la medianoche, se estima que entre las 10 y las 12 de la noche llegaron a ese campamento y que muchos estarían despiertos en ese momento, de los madianitas. Se dieron 3 escuadrones, uno por la izquierda, por la derecha y por el centro. Rodearon el campamento desde las colinas de More y llevaban las instrucciones. Cuando yo toque la trompeta, ustedes tocan también. Cuando yo rompa el cántaro para que se vea la antorcha, ustedes rompen los cántaros y levantan la antorcha. Cuando yo grite, por la espada de Jehová y de Gedeón, ustedes gritan también. Ese fue el ataque, la voz de ataque de Gedeón. Ni siquiera se habla de la espada que traían. Seguramente la traían, pero no se mencionó ni se usó, porque no era un ataque así, era un ataque ordenado por Dios para intimidar y para destruir el corazón de los madianitas. Así que la enseñanza del pasaje es esta. Primero, Dios envía enemigos para disciplinar a su pueblo. Siempre lo ha hecho. Y si hoy tenemos enemigos es porque hemos sido indisciplinados y desobedientes. Y Dios envía ideologías, envía nuevas formas de atacar a la iglesia de Jesucristo. Ahí vienen. Pero Dios escucha nuestro clamor y nuestro ruego. Lo escucha. Y se dispone a liberarnos.
Y cuando el Señor se dispone a liberarnos, su primera estrategia es buscar a un hombre esforzado, a quien lo va a llamar, le digo, véngase para acá, porque te voy a usar para liberar al pueblo. Eso lo hizo siempre. Con Noé, lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, lo hizo con Gedeón y lo ha hecho con muchos más. Llama a un hombre para una tarea gigantesca. Claro, la obra la va a hacer el Señor, pero va a haber un hombre obediente, valiente y esforzado que escucha el llamado de Dios y viene. A él el Señor le confiere autoridad. Y la autoridad es mucho más de lo que un presidente, un rey o alguien puede ejercer, ¿no? Es una influencia, una convocatoria, una espiritual, una virtud que hace que los demás obedezcan. Eso lo da Dios. Le da autoridad, le da dirección, le dice qué haga y le revela su plan de salvación a ese hombre. No a todo el pueblo lo revela, no a otros líderes, a ese hombre que Dios llamó. Y entonces ese hombre obedece, hace obedecer al pueblo y Dios liberta al pueblo. No, no el pueblo se liberta solo, no, eso no puede hacerlo. Sino que Dios le da la victoria. Y sí, finalmente en este pasaje vimos que después de que esos 300 hombres, obedeciendo la voz de Gedeón, de Dios, hicieron eso, el pueblo de Madián y Amalek se asustaron, se desorganizaron, se atacaron ellos mismos y empezaron a huir despavoridos. Y cuando esa victoria ya estaba ganada, entonces el pueblo del Señor se sumó y las otras tribus fueron a perseguirles y a vencerlos. Porque todo el pueblo finalmente participó, pero ya la victoria estaba dada por el Señor. Esa es la enseñanza del pasaje. Así que, ¿cuál sería la aplicación hoy? Hoy no tenemos madianitas ni amalecitas, ¿no? Probablemente ya ni existen esas tribus. Pero sí tenemos enemigos formidables que están atacando a la familia y a la iglesia. Y saben a qué me refiero. Está siendo atacada por enemigos numerosos y poderosos. Y cada vez va a ser más este ataque. Nuestro Dios no necesita un ejército numeroso para ganar. No necesitamos juntarnos todos los bautistas en el Palacio Legislativo para presionar y ganar. No necesitamos hacer eso. Él llama a un hombre esforzado y le revela su voluntad. Es hermoso eso, porque así se ve el tremendo poder de Dios. Usa una parte pequeña de su pueblo para tener la victoria. Además a los más valientes y a los más atentos. A ellos Dios los usa. Estamos distraídos ya viendo el fútbol, eso tal vez no nos use. Viendo la televisión todo el día y tal vez el Señor no nos llame ahí, no nos llama por medio de la televisión. Él nos llama por medio de su palabra, por medio de su predicación, por medio de la Biblia. Y usa esa parte pequeña para tener una gran victoria. Y nuestra lucha no tiene que ver con la espada, porque no tenemos lucha contra carne o sangre, ni con la ley en la mano de los hombres, ¿no? Sino con la trompeta y la antorcha. Y la trompeta y la antorcha son dos cosas muy importantes. La trompeta es la proclamación, y la antorcha es la palabra de Dios. Entonces tenemos la palabra y la proclamamos. No proclamamos la historia de los bautistas, proclamamos la historia de Dios. Y la trompeta es una forma de proclamación victoriosa y musical que llega hasta los corazones, anima al pueblo de Dios y asusta a los enemigos de Dios. La alabanza enriquece y empodera al pueblo de Dios y la alabanza destruye a los enemigos de Dios. Así que eso es lo que tenemos como aplicación en este pasaje. Y debemos tener esa fe, esa confianza, esa obediencia, ese esfuerzo. Porque sí vienen tiempos terribles. Pero nuestro Dios es mucho más grande que los enemigos. Vamos a orar.
Gracias por este pasaje, esta historia de Gedeón, cómo les libraste en aquella vez. Pero cómo has seguido librando a tu pueblo a través de la historia y cómo nos libras hoy mismo. Queremos estar atentos a tu llamado, a tu palabra, a tu proclamación, para que no solo nos libres a nosotros, sino para que nos uses en bendición hacia otros pueblos de la tierra. Rogamos en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.